Bueno, siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hemos adquirido un compromiso como iglesia y como ministerio de predicación con usted en su casa o donde quiera que se encuentre. Sabemos y entendemos que estamos viviendo un tiempo especial. Esa es la forma en que yo lo veo. Estamos viviendo un tiempo muy especial y por eso hemos adquirido el compromiso para llevar la palabra de Dios hasta su casa o a su trabajo o en el carro, donde usted vaya, donde usted esté, usted pueda darle el clip ahí a su teléfono y poder ver una transmisión de la palabra de Dios. Y ese compromiso que hemos adquirido nos mantiene semana tras semana para compartir la palabra de Dios. Así es que hoy estoy con mis manos sobre la Biblia, ¿verdad? Y esta es la palabra de Dios y quiero compartirla con usted también, el consejo que el Señor tiene para nosotros esta semana. Así es que te bendigo tu vida, bendigo tu familia, tu casa, en el nombre de Jesucristo. Bendigo los matrimonios ahora en el nombre de Jesús. A los jóvenes y niños que están también ahí conectados, siempre esperando la predicación cada semana, aquí estamos. Hoy es un tema bastante relevante, ¿verdad? Que tiene que ver justamente contigo. Exactamente, tú que me estás viendo ahora, tiene que ver contigo. Este tema es sumamente importante porque muchas veces nosotros siempre tenemos opinión de las demás personas. Es muy fácil opinar de otros. O sea, yo veo ahí a mi hermano, mi hermana ahí y pues yo puedo hacerme una opinión de él o de ella y puedo hablar sobre eso. Pero hay algo importante que quiero compartir hoy contigo. Vamos a ir a la escritura en el libro de Lamentaciones. Escuche bien, Lamentaciones. Usted diría, ¿hay un libro así en la Biblia? Pues es que la Biblia es toda una biblioteca, ¿no? Tenemos 66 libros acá, entre las cartas paulinas y los libros de los profetas y bueno, todos los escritos que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, el libro de Lamentaciones es un libro que según los estudiosos, ¿verdad? Dicen que lo escribió Jeremías, y en verdad hay razón porque de pronto se puede ver la forma de escribir y se le da propiamente a Jeremías, ¿verdad? Entonces usted puede leer el libro de Jeremías, el profeta Jeremías y también Lamentaciones y usted puede ver la concordancia que tenemos ahí. De hecho en el capítulo 3, ¿verdad? Quiero compartir en el capítulo 3 de Jeremías, encontramos en el versículo 39, dice así: ¿por qué se levanta el hombre viviente? Escuche esto, con signo de pregunta. ¿Por qué se levanta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos. Oiga, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Entonces, esta semana nos toca no ver a mi hermano ahí y decir, bueno, mira, voy a pensar sobre ti, y de pronto nos hacemos todo, como dije antes, una idea, que de ahí es donde vienen los pensamientos y las opiniones, y a veces no tan buenas opiniones sobre los demás por la idea preconcebida que tenemos de las demás personas sin a veces conocerle. Pero yo le voy a hablar hoy de que usted sí puede hablar de alguien que usted sí verdaderamente conoce. Claro, quisiera estar seguro, pero casi seguro voy a decir de que conozco a alguien más que a nadie. Y eso es a mí mismo, yo como persona. Y probablemente usted sea también la persona que se conoce mejor a usted mismo, ¿verdad? O usted misma, más que a los demás. Pero es interesante de cuando hablamos, cuando hablamos en ese diálogo interno que tenemos muchas veces y que hablamos de nosotros mismos. Y muchas veces somos unos jueces, diría yo, implacables, unos jueces implacables donde nos analizamos nosotros mismos y nos juzgamos y terminamos condenándonos muchas veces, ¿verdad? Entonces, en el libro de Lamentaciones, que es un libro que muchas veces no se predica sobre él, pero hay unas historias súper interesantísimas y que tiene que ver ese sufrimiento
del profeta Jeremías cuando Dios estaba llevando a su pueblo al cautiverio, antes en el proceso y después del cautiverio. Encontramos entonces en el versículo 39 y capítulo 3 de Lamentaciones, donde dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese, escuche bien, laméntese el hombre de su pecado. O sea, que si de algo debe lamentarse, la persona debe lamentarse de su pecado, pero muchas veces nos lamentamos de todo, ¿verdad? Como personas siempre estamos tratando de echarle la culpa a los demás, de la situación que vivimos, de hoy por hoy es un momento especial que está viviendo todo el mundo. Y bueno, pero ¿qué es importante en todo esto? Es importante que nosotros, que nos escudriñemos, como dice el profeta Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. En todo caso, si tú has sido una persona fiel, obediente a la palabra de Dios, que te ha mantenido en esa santidad de Dios, porque hoy por hoy hablar de santidad también es como un tema de un asunto relativo y realmente no es así. O sea, la santidad es como el boleto, escuche bien, el boleto para viajar con Dios, para estar con Dios. Para muchos la santidad, como les digo antes, no tiene mayor relevancia. Hoy por hoy solamente están hablando de la gracia del Señor, que la gracia me cubre, que la gracia me lleva, que la gracia me trae, y no quieren tomar un compromiso de santidad para con Dios. Pero entonces hay una palabra que no es muy usada, que es la palabra introspección, ¿verdad? Introspección, que tiene que ver con reflexionar de sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estoy yo como persona? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúo? Entonces, la introspección es esa capacidad del ser humano de reflexionar de sí mismo. Vea qué tremendo. Entonces, si nosotros hacemos uso de esa palabra, la introspección, probablemente vamos a encontrar vamos a desvelar la capacidad de también valorar a las demás personas, ¿verdad? Muchas veces, como les digo, es muy fácil hablar de los demás, hacerse un pensamiento de otros, pero de uno a veces cuesta. Ahora, cuando hacemos introspección, la hacemos no para recriminarnos, porque no es esa la idea, sino más bien para analizar cuál es nuestra condición y, como dice el profeta, buscar cuáles son esas cosas en las que no estamos tan bien, porque yo estoy seguro que todos tenemos cosas buenas, ¿verdad? Buenísimas, diría yo en algún momento, ¿verdad? Pero todos tenemos cosas no tan buenas también, ¿verdad? Que hay que ser consciente de eso, porque a veces solo vemos una parte y no vemos la otra. Unos que se están condenando siempre, ¿verdad? Y otros que pues siempre se creen como la última Coca-Cola, se creen que solo le faltan las alas para salir volando. Y bueno, el asunto es tener un equilibrio cuando hacemos introspección objetiva de nosotros mismos. Entonces, es importante desarrollar ese diálogo interno, pero de una forma amigable, de una forma que diría yo, no condenándose tampoco, ¿verdad? Sino siendo objetivo. Bueno, esto no está bien, yo estoy viviendo así, esto creo que no está bien. Y ver la otra parte, bueno, esto está bueno, esto está bien, y esto diría voy más bien a desarrollarlo, voy a crecer en estas áreas, pero estas que no estoy tan bien, entonces estas debo cambiarlas, voy a cambiarlas, reconocerlo, y si debe arrepentirse, si hay algo en lo que usted debe de arrepentirse, arrepiéntase, vuélvase a Dios, que es la recomendación que hoy tenemos. Muchos se juzgan a sí mismos y dicen, no, pues todo está bien, yo estoy muy bien, me ha ido bien, y se juzgan por lo que están viviendo en el momento, sin evaluar lo que viene de futuro, sin evaluar el camino que están en el que se están conduciendo, ¿verdad? Entonces se ven en el momento y dicen, no, yo estoy maravilloso, me están pasando, todas las cosas son buenas y todo eso, pero no están analizando en el camino en que van. Entonces, ahí es donde uno funciona la reflexión de sí mismo para ubicarse, ¿ok? Espero que estarme explicando de la mejor manera. A veces soy, digo repetitivo en algunas cosas, pero porque quiero dejar claro
el concepto de lo que estoy explicando. Entonces, ya número 1, pasamos de ¿verdad? Que la introspección que es necesario hacernos cada uno. Y luego evaluar, permanecer en lo bueno, aún seguirlo practicando, y lo malo desecharlo, y buscar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. En esta vida lo más importante es la relación tuya con Dios. Escucha bien, de ahí depende todas las cosas. Si tienes una buena relación con Dios y tú agradas a Dios, entonces te va a ir bien. Pero si tú no estás teniendo una buena relación con Dios, si no agradas a Dios en lo que estás haciendo, pues aunque te esté yendo bien ahora, es probable que a unos cuantos pasitos más las cosas no estén tan bien. Pero ahí te lo dejo para que lo reflexiones y para que le pongas mente a este asunto. También quiero hablarte sobre David. Vamos a ver el Salmo 51. Ve conmigo si tienes una Biblia, si no, pues escuchas lo que voy a leerte. Quizás hay unos 3 versículos que me interesan mucho para comentarte, pero quiero hacer una buena lectura de la Biblia. Escucha lo siguiente. David, después de haber pecado, uno de los pecados más tremendos que todo el mundo siempre quiere hablar de él, es cuando él comete pecado con Betsabé, ¿verdad?, la esposa de Uría, y que en el tiempo de la guerra él no debió haber estado en el palacio, pero él estaba en el palacio, porque cuando alguien está en el lugar donde no debe de estar, es ahí donde las cosas se complican, ¿verdad? Entonces, quizás Dios te hable también de esta forma. Es importante estar en el lugar donde debemos de estar, conforme a la voluntad de Dios. Eso es importante, no decir, no, aquí me la juego. Pero mire, él reconoce, el Salmo 51 es una oración de David reconociendo su condición. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es también uno de los versículos que muchas predicaciones se han hecho. Pero a mí me parece que en esta oración David está buscando una justificación. Aunque él reconoce, ¿verdad? Él reconoce su pecado, él está pidiendo a Dios que lo limpie de su pecado, pero también reconoce, él está mencionando, está trayendo su pasado para decir, bueno, yo fui formado en pecado y entonces por eso también caí en debilidad. Este tipo de comentario a veces lo que hace es como buscar una justificación, el por qué pecamos, el por qué le fallamos a Dios. No se trata de eso. Si alguien empieza a justificarse, ¿sabe qué? Va a quedar condenado. Exactamente, porque nadie puede justificarse por su condición pasada o por su condición presente, sino justificado en la sangre de Jesucristo, justificado por el sacrificio de Jesucristo. Así es que creo que no era tan relevante que mencionara eso. Sin embargo, podemos ver como ser humano, como el rey David, ¿verdad?, está diciendo y reconociendo delante del Señor su pecado y reconociendo que solo Él lo puede limpiar. Pero Él dice en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Usted podría quitar ese versículo y seguir la historia y seguir la oración, y usted vería que realmente es una justificación de David. Pero el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad. O sea, se refiere a Dios. He aquí tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuándo es que nosotros nos llenamos de sabiduría? Cuando estamos en el secreto con Dios, cuando estamos estudiando, leyendo su palabra, analizando el contenido y qué hay
para nosotros en qué estamos fallando, en qué estamos acertados y qué cosas necesitamos practicar delante de Dios para mantenernos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y importante reconocer que es Dios quien te limpia, es Dios quien te puede lavar, es Dios quien te puede purificar, pero cuando tú reconoces, por eso hablaba de la palabra de introspección, cuando tú haces tu propio análisis de ti mismo y entonces comienzas a dividir una y otra cosa y puedes reconocer lo mal que has hecho para enmendarlo. Entonces vamos a Dios y Dios perdona nuestra falta. Esto es maravilloso, es maravilloso. O sea, nadie tiene que morir en su pecado, nadie tiene que morir en pecado. Cuando tenemos a Dios, que Él quiere limpiarnos, lavarnos, purificarnos. Y por eso es el sentido del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Ese sacrificio es para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Dice en el versículo 8, como quien dice: yo, Señor, ya estoy aquí, necesito que algo que había perdido, necesito que me lo regreses. Y dice: hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Y uno dice: ¿has abatido por qué? Diría, si quien abate los huesos, quien abate los pensamientos, es el mismo pecado. O sea, la misma falta, pero él se sentía de esta manera. Y esto es un hombre como cualquier otro hombre expresándose delante de Dios y reconociendo su falta. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón. Mire, esto es maravilloso, el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tú puedes, ahí donde te encuentras, puedes repetir conmigo diciendo a Dios, bueno, cualquiera que esté ahí, ya sea niño, joven, adulto, cualquiera, puedes decir y repetir conmigo el versículo 10, capítulo 51 y versículo 10 de Salmo, que estamos leyendo ahora. Y decimos así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. O sea, esa fue la petición más maravillosa de David. Y nosotros también podemos decirlo con toda conciencia, de todo corazón, decir: Señor, yo quiero, Padre, que crees en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que eso puede ser una petición de cualquiera de nosotros, de usted, ya sea un joven, un niño, un adulto. Es maravilloso poder pedir a Dios eso. Y qué bueno es tener un corazón limpio, tener un espíritu recto delante de Dios, que cuánto falta hace en este tiempo. Así que estoy terminando la lectura. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vea qué maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando la persona reincide y reincide en el pecado, el Espíritu de Dios se aparta. Y de eso estaba sintiendo David, y por eso le clama al Señor en el versículo 11. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12 y último que quiero leer hoy, dice: y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esto es palabra de Dios. Y puede decir usted en su casa, y lo digo yo: te alabamos, Dios, te alabamos, Señor, por tu palabra, es maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Déjeme ir terminando con esto. Lo que le llamamos resiliencia, ¿verdad? A lo que se le llama resiliencia es una persona que se sobrepone de su situación, ¿verdad? O sea, en un momento David era un hombre lleno de gloria, lleno de favores, lleno de gratitud, lleno de todo lo que un hombre puede desear, ¿verdad? Pero en otro momento él se encuentra lastimado por el pecado y en una situación tan difícil que siente que aún el Espíritu de Dios se ve apartado de él, porque eso es lo que nos enseña el versículo 11. Siente que su espíritu no era recto delante de Dios, se siente mal, y por eso hace esta oración delante del Señor e incluso le pide a Dios que le devuelva el gozo
de su salvación. Porque cuando tenemos la salvación, cuando tenemos esa claridad de que somos salvos, mira, ninguna cosa viene a estropear nuestro sentido de felicidad, de estar contentos, de estar apasionados por la vida, de estar motivados. ¿Por qué? Porque tenemos algo grande, algo maravilloso, y eso es la salvación. Y de eso estaba hablando David, pero él había perdido por el mismo pecado, había perdido ese gozo de su salvación. Por eso quiero hablarte de esta palabra, de lo que significa resiliencia, ¿verdad? Es una persona que tiene la capacidad de sobreponerse a las situaciones más adversas, ¿verdad? Ya sea a la muerte de un familiar, de un ser querido, o a un accidente, a una tragedia, cualquiera que ésta sea. Usted ha visto que hay personas que son muy capaces de sobreponerse rápidamente a esas crisis, a las situaciones difíciles. De hecho, le digo que en este tiempo, que decimos que estamos viviendo un tiempo especial, y que sí lo es, ¿verdad? Hay personas que no se han recuperado, hay personas que se han ido a encerrar en su casa y no han salido, o sea, ahí están y ahí se van a quedar, no se han podido recuperar, o sea, no son resilientes esas personas, ¿verdad? No se pueden recuperar. Hay otros que ya están viviendo su vida normal, ya están viviendo como, es más, hay personas y familias completas a quienes les ha ido mejor ahora en el asunto de la pandemia y el asunto de la crisis mundial. Les ha ido mejor, han hecho mejores negocios, han seguido creciendo, se han encontrado con Dios, han renovado sus vidas espiritualmente, emocionalmente. O sea, maravilloso les está yendo. Y uno diría, pero ¿cómo es posible? Bueno, esa es la aplicación de la resiliencia. Es obviamente una palabra que se usa en psicología, pero tiene que ver con la capacidad de reponerse, de sobresalir de las situaciones que el mundo le enfrenta, ¿verdad? Que el mundo nos está poniendo de frente. Entonces, hoy más que nunca, quiero motivarte a ti como familia, como persona, como joven o como niño. Quiero motivarte a que seas un practicante de la resiliencia, o sea, que seas un resiliente, ¿verdad? Una persona que es capaz de superar cualquier adversidad. ¿Y cómo? Bueno, ahí está la clave. ¿Cómo? Lo vamos a hacer con fe. ¿Con fe en qué? Con fe en Dios, que Él está con nosotros, y también con fe a las capacidades que Dios nos ha dado para salir adelante, ¿verdad? Se ha dicho de que hay gente que hoy está llorando todavía por las cosas que está viviendo o que estamos viviendo como sociedad, pero hay otros que mientras uno está llorando, hay otros que están produciendo pañuelos, ¿verdad? Para vendérselo a los que están llorando. Entonces, hay unos que han cerrado sus empresas, sus negocios, pero ya están pensando en otro negocio, ya están viendo cómo salir adelante con esto, ¿verdad? Pero hay otros que se han quedado sumidos en la desgracia, pensando siempre en lo peor, que ellos han recibido la peor parte de esta situación. Y la verdad es que todos estamos viviendo en el mismo planeta, todos estamos viviendo las mismas situaciones, pero unos tienen la capacidad esa capacidad resiliente que llamamos, ¿verdad?, de sobreponerse rápidamente a cualquier situación. ¿Has visto tú, por ejemplo, cuando alguien, decía antes, pierde un ser querido, lo lloran, lo lamentan, pero, oiga bien, este es algo importante, lo lloran, lo lamentan, pasan su día de duelo y luego, ¿qué hacen? Lo que hacen es decir, bueno, ya lo que pasó, el que ya no está, y nosotros vamos a tener que seguir viviendo, porque la vida no se acaba, sino hasta que se acaba. O sea, la vida no se termina, sino hasta que se termina. Muchos están vivos, pero están pensando que ya se les terminó toda oportunidad, que ya no tienen más que hacer. Ese no debe de ser tu caso. En el nombre de Jesucristo, te pido que seas un hombre y una mujer resiliente. O sea, que desarrolles la capacidad de sobreponerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Piensa
en todas las posibilidades que tú tienes. Piensa, como te digo, en este momento ya hay personas y familias completas con las cuales yo comparto, de que están viviendo su vida de la manera más tranquila. Viven su vida de la manera más normal, diría. Y alguien diría, pero pastor, ¿quién está viviendo normal en esto? Bueno, yo conozco gente que está viviendo en plena paz. Y dicen, pastor, mire, Dios nos cuida, Dios nos protege, nosotros hacemos lo nuestro y vamos hacia adelante. Así es que con optimismo, con motivación, creyendo en la palabra de Dios y creyendo en las promesas de Dios. Este es el momento. Yo diría que este es el momento para que hagas una introspección. Otra vez, para que te analices a ti mismo si no eres tú que te estás agobiando, si no eres tú mismo que te estás agobiando, si no eres tú que te has encerrado, nadie te encerró, tú decidiste encerrarte, nadie te ha aplicado un sello que diga el fracasado o la fracasada, tú mismo te lo has puesto. Es el momento de sacudirse y de salir adelante. Es el momento de creerle a Dios, porque muchos, como en algún otro momento he dicho, le creen a todo mundo menos a Dios. Y hay unos, como digo, que están viviendo la pesadilla más grande de su vida. Pero no debe ser tu caso, sobre todo si tú crees en Dios. Si tú crees en Dios, vamos, sale adelante. Quiero terminar con esta última historia. Déjame y te la cuento. José era un joven, hijo de Jacob, uno de los hermanos menores. No era el último de las 12 tribus, sino el penúltimo. El último era Benjamín. Para los que conocen la historia, si no, vayan y léanla en Génesis, en el libro de Génesis, ¿verdad? Entonces, voy a presentarte ahora a un José que lo tenía todo, que era como el chineado de papá, ¿verdad? De hecho, la historia relata que el papá le hizo una túnica de una sola pieza. Mire qué tremendo. Y los hermanos le tenían envidia, porque Jacob le había puesto cariño a José, porque ya era uno de los últimos hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Listo. Lo vendieron. Vea usted, lo vendieron. Entonces, de ser el hijo del hombre rico, Jacob, que tenía mucho ganado, muchas ovejas, mucho de todo, ¿verdad? El que tenía muchos criados, ahora es esclavo, porque sus hermanos lo venden para que lo llevaran a Egipto, y ahí en Egipto lo compra otro que era el capitán del ejército del faraón y lo lleva a su casa para que le sirva ahí. Pero José, diría yo que es uno de nuestros mejores ejemplos como una persona resiliente, ¿verdad? José saca siempre lo mejor que él tiene, aún siendo esclavo en la casa de Potifar. El hombre empieza a prosperar. ¿Por qué? ¿Por qué, diría usted? ¿Y usted, por qué, pastor? Mi hermano, mi hermana, porque el hombre, José, estaba siempre conectado con Dios. Y por eso no importaba cualquier situación adversa o difícil que tuviera que enfrentar, Dios estaba con él. Y yo pregunto, ¿quién está contigo? ¿Quién es el que está contigo, amado hermano, amada familia, amado joven? ¿Quién es el que está contigo? Ahora, déjame decirte, si Dios no está contigo, pues está bien que te sientas que te estás hundiendo y te vas a hundir y te vas a terminar de hundir. Y bueno, bye bye, que ve a ver qué va a pasar. Pero si Dios está contigo, no tienes por qué desesperarte, por qué angustiarte. Mira, tú puedes salir adelante. José, la diferencia de José la hacía la relación que tenía con Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! Encontramos a un David pidiendo perdón, que se repone de su pecado, pero encontramos a un hombre que está en medio de la esclavitud y está prosperando. Vea usted, alguien puede decir, qué desgracia que le pasó a José, mire qué barbaridad, cómo sus hermanos lo vendieron y todo lo demás, pero él no, él hizo la diferencia. Él se sobrepuso a su condición y empezó a prosperar. Dice la misma historia, cuenta que todo lo que emprendía José prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces la diferencia entre un hombre y otro hombre es la presencia de Dios en su vida. Ahora bien,
te pregunto, ¿quién está contigo? ¿Qué presencia es la que te acompaña? ¿Qué presencia es la que anda contigo? ¿Qué presencia es la que está sobre ti ahora mismo? Porque si es la presencia de Dios, no veo por qué estar metido allá escondido como el avestruz. No tiene sentido. Debes de reponerte, debes de ser una persona resiliente, debes de salir adelante. Dios te ha dado la capacidad, tú tienes el Espíritu de Dios para levantarte y volver a tomar tu vida, volver a tomar control de tu vida en el nombre de Jesucristo. Alguien decía por ahí que este asunto de la pandemia, del COVID y todo eso llegó para quedarse, igual como la gripe, igual como el VIH, igual como otras enfermedades, llegaron para quedarse. Yo digo, ¿qué van a hacer estas personas? Si no se levantan de donde están, si no salen de donde están, si no dejan el miedo, si no dejan el temor. ¿Por qué? ¿Por qué se han metido en esas cosas? Bueno, probablemente porque hoy necesitaban escuchar esta palabra. Necesitaban esta palabra para despertar. Recuerda, analízate tú mismo. ¿En qué condiciones estás? Si es agradable a Dios tu condición, sigue así. Y si no lo es, arregla, resuelve lo que tienes que resolver. ¿De acuerdo? Y luego da el paso hacia adelante. Empieza a vivir tu vida como mereces vivirla. Eso es como mereces tú vivirla en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira, yo te digo, José, ¿cómo termina José? José termina de mal en peor. Véalo usted, qué tremendo. Para llevarte en la historia, sucede que de esclavo de Potifar, la esposa de Potifar lo quiere enredar, él no lo acepta que lo enrede, pero la esposa de Potifar hace que vaya a la cárcel. Dice que José quería abusar de ella, pero la historia sabemos que no es así, ¿verdad? Que era ella que quería abusar de él. Y entonces hace que Potifar lo meta a la cárcel. Estando en la cárcel, José pudo haber dicho, bueno, qué desgracia, primero mis hermanos me venden, luego ahora me echan en la cárcel. Y no fue así. ¿Sabe qué sucedió? José se convirtió en el jefe de la cárcel. Vea qué tremendo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la presencia de Dios. Esa era la diferencia en José. Así es que desde la cárcel, José con optimismo y haciendo las cosas de la mejor manera, a donde estaba y con lo que tenía, dispuesto él para hacer siempre lo mejor, honrando a Dios. Escuche bien, honrando, que no se le olvide esta palabra, honrando a Dios. Porque si hay una palabra que no se le va a querer olvidar, es la introspección, ¿verdad? La resiliencia, pero también honrando a Dios. Que no se le olvide que ahí está la clave. Muchos han dejado de honrar a Dios, sí, y muchos hoy, aunque dicen que la presencia de Dios está en ellos, no está. Eso tiene que ver como muchos ministerios que han sido cancelados en el cielo y todavía siguen haciendo por lo que aprendieron, pero ya no tienen la aprobación de Dios. Ya no. No es el tema, no es el caso, pero el punto donde quiero llevarte es que José supo sobreponerse a cualquier situación. Así es que un ejemplo de resiliente es José, de los mejores que puedo poner en este momento para que tú puedas reaccionar, para que puedas reflexionar, reaccionar y también actuar. Así es que sabemos que la historia termina, que José termina siendo prácticamente el rey de Egipto, ¿verdad? Solo el faraón estaba fuera de su poder, pero fue el segundo al mando en la nación más desarrollada de aquellos tiempos. Maravilloso diríamos, ¿verdad? Maravilloso. Claro, pero maravilloso lo que estás tú a punto de vivir por la gracia, el favor y la presencia de Dios. Es maravilloso lo que estás a punto de experimentar cuando te levantes en el nombre de Jesucristo y te sobrepongas a la situación que estás viviendo, cualquiera que ésta sea. Si yo sé, como te dije, que he conocido y he visto personas, he visto familias que están viviendo su vida normal, tranquilo, todo va funcionando bien. Y a unos que más bien les ha ido muchísimo mejor. Pero este mensaje tiene que ver para aquellas personas que se han sumido solas, que se han de alguna manera se han etiquetado solos y se han, ¿cómo diría? De alguna manera se han apartado para vivir una vida que probablemente no sea lo que Dios quiere que tú vivas. Así es que quiero dejarte ahora este mensaje. Tú y yo, todos, tenemos la capacidad de hacer introspección, o sea, de
autoanalizarnos y separar lo bueno de lo malo, seguir lo bueno, dejar lo malo y buscar de Dios. También tenemos la capacidad, tú y yo tenemos la capacidad de ser resilientes. ¿Qué significa eso? La capacidad que tienes tú, que tengo yo, de sobreponernos a cualquier circunstancia por más difícil que ésta sea. Y tenemos que salir adelante. Y vamos a salir. ¿Solos? No, solos no. Vamos a salir en el nombre de Jesucristo. Vamos a avanzar en el nombre de Jesucristo. Vamos a creer y nos vamos a empoderar en la fe que es en Cristo Jesús, celebrando cada día el gozo de nuestra salvación. Déjame que ore en este momento por ti, ore por tu familia. Creo que la palabra ha sido clara y espero que te haya bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición esté con cada uno de los que hoy, Señor, han escuchado la palabra, la han atesorado en su corazón y la van a poner en práctica. Bendigo a cada hombre y mujer, a cada joven y niño, Señor, que está ahí, para que tú, Señor, le des la fuerza que necesita, que le des la sabiduría que necesita y que puedan salir adelante siempre. Los que están viviendo y disfrutando su vida cada día y disfrutando el gozo de la salvación, Señor, ayúdales para que sigan adelante. Pero aquellos que han entrado en depresiones, en enfermedad, que han perdido un ser querido, que han perdido sus negocios, que han perdido, Señor, todo, a ellos, Padre, fortalécelos. Y así como levantaste a José de la esclavitud y aún estando preso, lo sacaste, Señor, para reinar. Así declaro la palabra también sobre cada persona que hoy se encuentra en un estado y en una condición y una situación difícil, pero que tiene fe y que se levantará ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, aquellos que han perdido sus negocios, dales nuevas ideas. Aquellos que se han quedado sin empleo, Señor, por favor, ábrele puertas de bendición, Señor, para que se vuelvan a emplear o a autoemplear en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, yo declaro cielos abiertos sobre los que hoy me escuchan. Sobre aquellos que te han honrado, Señor, hónralos, Padre, conforme a tu palabra, mi Dios. Y provéeles conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy oro, Señor, por todos aquellos que apoyan este ministerio, Señor, para poder llevar la palabra, Señor, cada día, cada semana, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, tu iglesia y bendigo a tu pueblo y a cada uno de los que hoy se han quedado hasta el final para escuchar el mensaje y para recibir la bendición en el nombre de Jesucristo. De tal manera, Señor, pido, Padre Santo, que sobre cada familia, sobre cada persona, sobre cada miembro de la familia, Señor, tu bendición permanezca en el nombre de Jesús. Líbrales de todo mal, líbrales de toda persona mal intencionada. Señor, líbrales de toda enfermedad. Sánales, prospérales en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, será hasta la próxima. Un fuertísimo abrazo a la distancia. Espero verte pronto. Que Dios te bendiga.